Qué locura de draft, qué locura de directo. Ayer éramos más de 200 en el momento con más personas conectadas. Muchas gracias a todos los que estuvisteis en Twitch. Y muchísimos intercambios antes del draft. Luego durante el draft hubo movimientos de picks, pero no intercambios grandes. Y hay tantas cosas de las que hablar que realmente no sé por dónde empezar. Pero bueno, bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis. Y en este vídeo he decidido que voy a mencionar brevemente los intercambios, pero realmente me voy a centrar en el draft porque el draft en sí mismo, sin contar los intercambios como Westbrook yéndose a los Lakers, ya ha sido una auténtica locura, ha habido muchos movimientos, es difícil realmente seguir el ritmo y quiero valorar un poco qué equipos me han gustado más, quiénes considero que son ganadores y qué equipos me han desconcertado. No voy a llamar a nadie perdedor en este draft porque los movimientos han sido tan raros que no me siento capaz de decir que nadie ha perdido cuando realmente son tan agresivos. Lo veremos en unos meses, pero a día de hoy son ganadores y desconcertantes. Antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar. Probablemente en un par de días antes justo de que empecemos la agencia libre, cuando haya algún intercambio más, hago un vídeo recopilando intercambios. En este no quiero meterme aquí porque si no será demasiadas cosas muy diferentes de las que hablar, pero Ricky Rubio ahora está en los Cavaliers y Taurean Prince está en Minnesota, Aaron Holiday ahora está en los Wizards por un movimiento para mover picks, Westbrook está en los Lakers. La primera ronda del draft de ayer fue una locura, muy difícil de prever, fallé en casi todas mis selecciones básicamente, y ha habido cosas que me han gustado mucho, hay algunas que me han desconcertado un montón, pero luego creo que en la segunda ronda hay equipos que realmente rectificaron su draft y consiguieron auténticas joyas. Hay mucho talento que se cayó hasta la segunda ronda y que algunos equipos consiguieron aprovechar. Así que vamos a repasar primero la primera ronda del draft, los 30 picks con los equipos adecuados, los equipos a los que se va cada jugador para que lo tengáis más claro porque sé que ha sido lioso. Y de paso os iré mencionando brevemente qué opino de cada elección y luego quiero destacar qué equipos han sido para mí los ganadores en base sobre todo a lo que han conseguido entre la primera ronda y la segunda ronda donde, como decía, ha habido mucho valor. El draft básicamente fue un top 3 claro que todos esperábamos, Cade Cunningham, Jalen Green y Evan Mobley, y después empezó la locura. Los Raptors con el cuarto pick decidieron draftear a Scottie Barnes y es algo que yo me había planteado brevemente, creía que si no era Jalen Suggs iba a ser Scottie Barnes, pero creía que iba a ser Jalen Suggs. El hecho de que los Raptors draftearan a Scottie Barnes me hace pensar que se plantean en cierto modo mover a Pascal Siakam porque no sé hasta qué punto van a encajar juntos, pero no ha pasado la noche del draft así que cada vez es menos probable. Así que de momento los Raptors para mí han sido desconcertantes. Si draftearon a Scottie Barnes es porque creen que es el mejor jugador que estaba disponible en el cuarto pick, pero no me lo esperaba. Luego llegamos al quinto pick de los Orlando Magic y ha sido Jalen Suggs, que obviamente era quien iban a draftear en el momento que les quedó libre. Tuvieron muchísima suerte los Orlando Magic de que Suggs cayera hasta ellos porque tanto Scottie Barnes como Jonathan Kuminga eran elecciones más cuestionables. Y si seguimos hablando de sorpresas, el sexto pick del draft fue Josh Giddey, cosa que yo personalmente no me esperaba. Sabía que había equipos dispuestos a seleccionarlo bastante arriba, pero Giddey de 6 fue una sorpresa. Lo que dejó a Jonathan Kuminga como el séptimo pick del draft para los Warriors, aunque a mí personalmente no me encante. Entiendo que los Warriors tuvieran que draftearlo porque era el jugador con más talento y más potencial disponible, pero es un equipo que quiere ganar ahora y con Kuminga no va a ganar esta próxima temporada. No ha habido manera de que hicieran ningún intercambio durante la noche del draft, a lo mejor descubrimos algo o pasa algo en estos próximos días, pero de momento Kuminga va a estar en los Warriors, lo cual es muy interesante dentro de 3 años con James Wiseman, a día de hoy no tanto la verdad. Pasamos al octavo pick y este ha sido un poco desconcertante para los Magic porque han seleccionado al jugador que les encaja bien en Franz Wagner, pero no un jugador que realmente necesiten ahora mismo cuando tienen que reconstruir. Franz Wagner es un role player probablemente, no mucho más, y creo que había opciones con más potencial para el ala. Entiendo que los Magic quieran un jugador que sea capaz de tirar de 3 y de ayudarles un poco, un equipo bastante caótico a día de hoy con muchísimas bases y escoltas, pero incluso Moses Moody me gustaba más. Pasamos a la novena elección y aquí vemos a otro equipo desconcertante, al igual que los Toronto Raptors y un poco los Thunder, la verdad, y es que los Sacramento Kings decidieron con el noveno pick draftear a un jugador en Davion Mitchell que va a tener que ser su base suplente, porque al final los Kings tienen básicamente a De'Aaron Fox y Tyrese Haliburton como base y escolta y no creo que Davion Mitchell pueda jugar de alero ni Haliburton, o sea que supongo que moverán a Buddy Hield y Davion Mitchell será una especie de sexto hombre defensivo con capacidad muy potente de defensa y posibilidad de ser un buen tirador, que es lo que esperamos de él. Entiendo que los Kings quisieran un jugador de impacto inmediato porque quieren ganar ya, pero no me ha gustado este pick, sinceramente, y creo que lo han rectificado un poco en la segunda ronda, no lo suficiente para considerar los ganadores, pero ese pick 39 en Neemias Queta no me lo esperaba, pero Queta es un center muy grande, muy buen taponador, un jugador portugués, por cierto, creo que es el primer portugués que va a entrar en la NBA, y teniendo en cuenta que los Kings pueden perder a Richard Holmes y van a estar muy mal en la posición de center, haber drafteado un center grande y capaz de taponar al pick 39 es interesante. Aún así, no me convence nada lo que han hecho y vamos a considerarlos un equipo desconcertante.
desconcertante en este draft. El 10º pick del draft fue de Memphis y decidieron ir a por todas y me ha encantado. Escalaron del pick 17 al 10 a por Ziaire Williams, lo han drafteado y es un jugador que puede ser un desastre, pero es un jugador con muchísimo talento y un equipo como Memphis que necesita, si quiere realmente ser competitivo y no ser un equipo del borde de playoffs y ser realmente un contender, necesita una tercera estrella, ir a por Ziaire Williams tiene sentido, porque no lo van a conseguir en agencia libre. Williams es muy arriesgado y podría salir fatal, pero es un jugador que posiblemente no fuera a estar disponible en el pick 17, aunque había alguna posibilidad de que sí, por eso intercambiaron hacia arriba por él. A mí me gusta el pick, no creo que Williams vaya a ser muy bueno este año, de momento van a tener que desarrollarlo, pero si sale bien, puede salir muy bien. Llegamos a la elección 11 de los Hornets, que tuvieron muchísima suerte dado que les cayó encima básicamente James Bouknight, que era un jugador que posiblemente podía haber sido el 7º o 8º pick del draft y se cayó hasta el 11, y me parece que va a ser un sustituto a la larga de Terry Rozier o incluso de Devonte Graham, y básicamente va a ser el escolta junto a LaMelo Ball, un jugador que de entrada no es un buen defensor, pero creo que va a acabar siéndolo, con muchísima capacidad de creador, muy hábil con el balón en las manos, lo cual junto con LaMelo Ball puede ser espectacular, y con eso creo que tienen un dúo de futuro de base escolta muy prometedor en Charlotte, que después siguieron haciendo un draft muy interesante. Hubo una elección que a mí personalmente no me encantó, pero aún así en general creo que Charlotte lo ha hecho muy bien. La elección número 12 fue la más desconcertante de todas. Si me da tiempo intentaré buscar mi reacción en el directo de Twitch a este pick, porque no me lo esperaba ni yo ni nadie, supongo. Y es que los Spurs con el pick número 12 draftearon a Josh Primo, que se esperaba que fuera el pick 25 o algo así. Josh Primo es un escolta alero con mucho potencial como 3&D y algo de potencial tal vez de ser capaz de hacer algo más, pero no me esperaba esto, ni de broma, ni creo que nadie lo hiciera aparte de los Spurs, básicamente. Desconcertantes, desde luego. Los Pacers, siguiendo su línea de ser aburridos, digamos, y de no buscar nada agresivo ni de ser arriesgados, draftearon a Chris Duarte con el pick 13, que va a ser un buen roleplayer, un buen jugador, para un equipo con buenos roleplayers, buenos jugadores, pero que no tiene lo que necesita para ser más que eso. A mí no me gustó el pick, entiendo que Chris Duarte va a contribuir, les va a ayudar y les va a dar tiro, cosa que necesitan, pero creo que necesitaba un jugador con más potencial de ser mejor a la larga, porque si no va a seguir siendo un equipo luchando por ser, en el mejor de los casos, quinto o sexto en la conferencia este, y no creo que sea lo que deban aspirar. El pick 14 fue de los Warriors y creo que estaban dudando entre Corey Kispert y Moses Moody, los dos triplistas muy interesantes para este pick, y después de draftear con el pick 7 a Kuminga, siguieron yendo a por un jugador más proyecto en Moses Moody, y esto a mí personalmente me gustó, creo que Moody encaja de maravilla en los Warriors. No me esperaba que cayera el pick 14, creía que iba a ser quien iba a draftear los Memphis Grizzlies en el pick 11, y al final creo que los Warriors con esa elección 7 y esa elección 14 tuvieron un draft muy potente, simplemente es un draft muy potente para un equipo que no quiere ganar el año que viene como los Warriors. En mi opinión deberían intentar hacer algo con los picks porque no me encajan los jugadores en la rotación de los Warriors el año que viene, al menos no los dos, pero el draft en sí está bien. La elección 15 fue Corey Kispert para los Wizards, que intercambiaba a Russell Westbrook pero quieren seguir siendo competitivos con Bradley Beal, y Kispert es un muy buen triplista de ala y buen defensor o defensor decente, o sea que está ok. Con el pick 16 empezó la locura de movimientos en el draft, dado que hubo muchísimos a partir de este momento, y es que los Rockets intercambiaron dos primeras rondas futuras, no demasiado buenas, conste, una de los Pistons con protecciones y la de los Wizards protegida en lotería 2023, pero intercambiaron dos primeras rondas por el pick 16 y se mantuvieron todavía con sus picks 23 y 24, o sea que los Rockets tuvieron 4 elecciones en la primera ronda de este draft, y con ese pick draftearon al Alperen Sengun, que podría ser el robo del draft, un jugador que se esperaba que incluso fuera top 10, 11, incluso tal vez más alto todavía, y cayó el 16 y es el centro del futuro de los Rockets, muy probablemente, que han tenido un draft increíble, luego lo hablaremos. La elección 17 para los Pelicans fue lo que esperaba de ellos, un triplista muy bueno. No estaba Corey Kispert disponible, así que draftearon a Trey Murphy, pero está bien. La elección 18 de los Thunder fue Tre Mann, un jugador que a mí no me convence para este equipo, es un muy buen creador y tirador, pero no creo que aporte demasiado más. Y es verdad que puede ser un compañero de Shai Gilgeous-Alexander a largo plazo en esa posición entre base y escolta, que sería bastante intercambiable entre los dos. Aunque a día de hoy tengo dudas de que Shai Gilgeous-Alexander forme parte de los planes de futuro de los Thunder. Y luego llegamos al pick 19, donde los Knicks decidieron moverse e intercambiaron este pick por una elección futura de primera ronda de los Hornets. Y los Hornets fueron a por el jugador que creo que se planteaban con el pick 11, pero que como estaba disponible James Bouknight tuvieron que dejar pasar en Kai Jones. A mí Kai Jones no me encanta, me gusta más de 19 que de 11, eso desde luego. Es un proyecto de futuro, pero es verdad que los Hornets, después de conseguir a Mason Plumlee, tienen a su center titular normalito durante 2 años más, y en ese tiempo pueden intentar desarrollar a Kai Jones, y si sale bien podría salir muy bien. El talento de Kai Jones junto con James Bouknight es muy elevado para los picks 11 y 19, es arriesgado sobre todo en el caso de Kai Jones, pero se han arriesgado y puede haber salido bien. La elección 20 de los Hawks fue Jalen Johnson, posiblemente un robo, un jugador que cayó más de los que esperaba, un ala pivot con mucho potencial, mucho talento, un buen pasador, un muy buen atleta y un posible relevo generacional para Danilo Gallinari, si es que Gallinari
no sigue en el equipo dentro de un año, dado que solo le queda un año de contrato garantizado. El pick 29, una vez más, era de los Knicks y decidieron moverlo. Se fue a los Clippers, que intercambiaron una segunda ronda extra para escalar aquí, y con este pick número 21 decidieron draftear un proyecto puro en Keon Johnson, que es algo que de entrada no me gustó, pero cada vez entiendo más viendo el draft que tomaron los Clippers, y es que básicamente creo que aún si mantienen a Kawhi Leonard, no aspiran a ganar el año que viene, lo cual es lógico, y han ido a por proyectos, talento puro, y ver si consiguen desarrollar alguno y dentro de 2 o 3 años les pueden ayudar. La elección 22 era de los Lakers, luego se movió a los Wizards y los Wizards luego la movieron a los Pacers, o sea que hubo mucho movimiento, y los Pacers volvieron a tomar una ruta rara. Con el pick 22 draftearon a Isaiah Jackson, que es un center con muchísimo potencial defensivo, lo cual me hace pensar que van a plantearse mover o a Miles Turner o como mínimo a Goga Bitadze, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido que intercambiaran hacia arriba en el draft, enviando a Aaron Holiday, además al que supongo que no querían pagarle, por eso lo han movido, pero no tiene sentido que hicieran todo esto si quieren mantener a sus centers actuales. Las selecciones 23 y 24 de los Rockets fueron por una parte Usman Garuba, cosa que esperaba que cayera como mucho hasta aquí, me gusta para los Rockets, aunque ahora tienen a Garuba y Alperen Sengun, y la elección 24 también de los Rockets fue Josh Christopher, un jugador con muchísimo talento ofensivo y muy atlético que puede defender a buen nivel, creo, cuando se esfuercen a hacerlo, cosa que de momento no hace. El mayor problema que tengo con esto es que creo que los Rockets, con Kevin Porter Jr., con Jalen Green y con Josh Christopher, manteniendo todavía a John Wall y a Christian Wood, no van a tener suficientes balones. El talento está bien, sobre papel está maravilloso. A la hora de jugar no sé hasta qué punto va a ser viable, porque Josh Christopher se va a creer que es el mejor jugador del campo y no lo va a ser. Con el pick 25 por fin los Knicks, después de haber tenido la elección 19 y 21 y no utilizar ninguna, utilizaron su elección del draft y draftaron un jugador que yo creía que iba a ser alguien seleccionado al principio de la segunda ronda, en Quentin Grimes, que me encanta para el equipo, no me encanta en el pick 25. Quentin Grimes creo que es un muy buen 3&D, escolta, posiblemente alero, que va a eso, a aportar mucho tiro a un equipo que lo necesita y intensidad defensiva, pero me parecía más un roleplayer del principio de la segunda ronda y creo que se pasaron un poco drafteándolo aquí, por lo que no me gustaba mucho el draft de los Knicks a día de hoy, pero luego veremos que la segunda ronda lo petaron. La elección 26 era de los Nuggets y fueron a por anotación pura. Yo creía que se iban a plantear a Cam Thomas y al final decidieron draftear a Bones Highland, que es más un base que un escolta, pero un triplista con muchísima capacidad de creación, mucho potencial ofensivo. En defensa no espero gran cosa de él, pero es un jugador que ha sido interesante para muchos equipos y finalmente se irá a los Denver Nuggets, que siempre aciertan con el talento, así que cuidado con ellos. Luego llegamos a los Nets, que después de intercambiar a Landry Shamet por el pick 29, tenían el pick 27-29. Yo creía que iban a intentar hacer alguna combinación de esos picks y de Andre Jordan por algún jugador interesante para librarse de Andre Jordan, pero a día de hoy se han quedado de Andre Jordan y han drafteado a 5 jugadores en este draft, y con el pick 27 draftearon a Cam Thomas, mucho talento, anotación y profundidad para el equipo. No sé si les podrá ayudar este año, sinceramente no me fiaría tanto de él, pero el talento es desde luego muy positivo. El pick 28 de los 76ers fue Jaden Springer, que es un base escolta muy bueno a nivel defensivo, que está muy verde de momento, no sé si les podrá ayudar tampoco. O sea que estos equipos que han sido buenos este año y tienen aspiraciones de ganar el año que viene, han drafteado jugadores más proyecto que de impacto inmediato. Me parece positivo en este final de la primera ronda cuando tu equipo ya es bueno y a lo mejor estos jugadores, aunque los draftes para impacto inmediato, no puedan ayudarte. El pick 29 fue Day'Ron Sharpe para los Nets una vez más, un center de primer año, joven, muy bueno en los tableros, es un buen reboteador, un defensor sólido, un jugador que pelea, no tiene demasiada capacidad de tiro, de creación, al menos eso es lo que parece a día de hoy, aunque al parecer en los entrenamientos ha estado tirando bien, pero sobre todo es un center suplente muy bueno reboteando y defendiendo. Me parece una buena opción, sobre todo para este equipo que aparte de Andre Jordan, que no lo han jugado a día de hoy, no tiene un center grande, corpulento y capaz de ser un físico potente en la pintura. Day'Ron Sharpe puede ser eso. Y el pick número 30 fue una auténtica locura. Era de los Utah Jazz, que por cierto lo hicieron de maravilla, como veremos después, pero lo intercambiaron por la elección 40 del draft y un par de elecciones futuras para ahorrarse dinero y tal vez conseguir un jugador interesante, que lo consiguieron. A Memphis. Memphis se escaló al pick 10 y luego se metió en el pick 30 y draftearon a Santi Aldama, cosa que no me esperaba para nada, ni yo ni nadie. Un jugador español que se esperaba que fuera seleccionado entre el pick 45 y 60 más o menos, y acabó escalando al pick número 30, ha sido una elección de primera ronda, una sorpresa total. A Memphis le gustan los centers españoles, desde luego, Marc Gasol, Pau Gasol y ahora Santi Aldama. Tiene mucho talento, pero no sé si lo querrán este próximo año o se irá a Europa primero. Sea como sea, Memphis tenía muy claro lo que quería, porque si no, no hubiera sido tan agresivo para draftear a Aldama de 30, como muy posiblemente iba a estar de 40 también. Y con esto quiero destacar entonces a los principales ganadores del draft. Ya he hablado un poco de los equipos cuestionables o que más me han sorprendido, los Raptors, los Spurs, los Kings, los Thunder,
Pero vamos a hablar primero de dos equipos que solo tuvieron una elección en segunda ronda y que para mí ha sido excelente. Primero, los Chicago Bulls con el pick 38 draftearon a Ayo Dosunmu, que no me esperaba que cayera hasta aquí y me encaja totalmente en Chicago. Para empezar, es de Chicago, fue a la universidad en Chicago y es un jugador de tercer año, un base de 1,96 m con brazos largos y un buen defensor, que no estoy seguro de cómo va a ser como tirador. Ha tirado bien de 3 esta temporada, pero eso no es suficiente para convencerme. Pero aún así, para un equipo como los Bulls que necesita un base y necesita defensa, tal vez este año que viene no sea un jugador que contribuya tanto, pero a la larga es una opción muy interesante y con el pick 38 creo que los Bulls han sacado oro de su única elección en el draft. Y luego el pick 40 de los Jazz, después de caer de la elección 30 a la 40, fue increíble. Draftearon a Jared Butler, un jugador que para mí era talento de top 20, pero por problemas de corazón los equipos no se atrevían a draftearlo. Deberían haberlo drafteado para mí en el 30 y se bajaron al 40, consiguieron 2 segundas rondas extra y aún por encima consiguieron aún así a Jared Butler. Butler es un muy buen base o posiblemente escolta, un muy buen defensor, un jugador capaz de tirar de 3, un jugador experimentado. Creo que ya les va a ayudar este año y si se mantiene sano y todo está ok, debería ser el relevo generacional de Mike Conley cuando dentro de un par de años Conley ya no esté en el equipo. O sea que una elección increíble en el pick número 40 y tengo pocas dudas de que vaya a ser un jugador que se vaya a quedar en la NBA. Y ahora vamos a ir a equipos que hicieron más selecciones y que creo que lo han hecho bien. Para empezar, los Clippers me sorprendieron mucho y sin embargo al final me gustó. Escalaron en el draft del pick 25 al 21 para draftear a Keon Johnson, que es un jugador que había caído mucho hasta ahí y en general como que no me gustaba para ningún equipo, me parece un proyecto total, pero los Clippers son un equipo que no tiene la posibilidad de ir a por un jugador con tanto talento generalmente teniendo en cuenta el equipo que tienen a día de hoy, y este año que viene va a ser un año raro con Kawhi Leonard lesionado, o sea que ir a por jugadores con potencial a la larga tiene mucho sentido si quieren, con suerte en 2 años, ser mejores. Y no solo draftearon a Keon Johnson, consiguieron con el pick número 33 a Jason Preston, un jugador que se cree que todavía le falta tiempo de desarrollo, pero que es un base alto, con mucha capacidad de pase, que si desarrolla su tiro puede ser muy bueno. Y luego en la elección, si no recuerdo mal, 51, intercambiaron para conseguir a BJ Boston, que es un jugador con muchísimo talento, que yo creía que iba a ser seleccionado entre los picks 30 y 40. Se cayó muchísimo en el draft y al final los Clippers podrían tener un jugador en BJ Boston que podría ser muy muy bueno. Necesita mucha maduración, no va a ayudar a nadie el año que viene, pero BJ Boston, el pick 51 para los Clippers que no tienen talento de futuro, es un robo. Seguimos con los Atlanta Hawks que con solo 2 picks, sin hacer nada, sin mover elecciones, simplemente utilizando sus propios picks, lo han hecho muy bien. Con el pick 20 draftearon a Jalen Johnson, que me gusta mucho. Es un jugador interesante en caso de que pierda a John Collins porque alguien le ofrezca demasiado, para tener a Gallinari de titular este año, a Jalen Johnson de suplente y con suerte el año que viene que ya sea capaz de jugar, o si no para ser el suplente de John Collins durante este año y de Gallinari, y después cuando se vaya Gallinari ser el suplente de John Collins y luego ya verán. Sea como sea, es un ala pivot con mucho talento, capacidad defensiva, capacidad de pase, un jugador que encaja en los Atlanta Hawks que siempre draftean talento. Y luego en la segunda ronda, muy tarde, draftearon un talento puro, un jugador que si tirara mejor sería top 10 del draft, en Sharife Cooper, que se cayó lejísimos hasta el pick 48 si no recuerdo mal. El problema de Sharife Cooper es que es un jugador pequeño, muy malo en defensa y que no ha tirado bien de 3, y debido a esas 3 cosas nadie se atrevió a draftearlo. Pero al final Sharife Cooper es uno de los mejores, si no el mejor pasador de este draft y un jugador que es un mago con el balón en las manos, es muy muy hábil. Si esas 2 cosas las combina con la capacidad de tirar larga, va a ser un muy buen jugador. El mayor problema que veo es que me recuerda bastante a Trae Young con menos capacidad de tiro o sin capacidad de tiro, pero tal vez aprenda de Trae Young y al final es un suplente interesante. Un jugador que no creo que deba ser el suplente a largo plazo de los Atlanta Hawks, pero si sale bien podrían sacar valor por él intercambiando el otro lado. Vamos a hablar ahora de un equipo que tuvo un draft muy sorprendente y esos son los Charlotte Hornets, que tienen claro lo que quieren atletas en torno a la Melo Ball y draftearon con el pick número 11 a James Bouknight, que es talento de anotación puro, y después el resto del draft fue Kai Jones con el pick número 19 después de intercambiar una elección futura por él, un jugador que a mí no me convence, me da un poco de miedo el peligro que puede ser, pero al final como segunda elección de la primera ronda me preocupa menos que como única elección del draft para un equipo, y si sale bien puede ser un center muy móvil, muy versátil, capaz de tirar de 3 y muy atlético, que va a finalizar el IUPS de la Melo Ball seguro. Y luego con el pick 37 un jugador que creo que podría ser uno de los robos del draft, un jugador que a mí me encanta en JT Thor, que es un ala pivot que podría jugar también de center o incluso de alero a la larga, posiblemente muy versátil a nivel defensivo, un jugador que en general me recuerda un poco a Kai Jones, no me parecen muy diferentes físicamente y de hecho a mí hasta creo que me gusta más, o sea que pick 19 y pick 37, los dos muy bien, y aún por encima la forma en que consiguieron ese pick 37 fue por absorber el contrato de Mason Plumlee, que es un center que va a ser su center titular esta próxima temporada, a menos que le dé los minutos a Kai Jones, que no creo que vaya a estar a la altura, y que es un jugador interesante de rotación que van a tener durante un par de años. Vamos a hablar ahora de los Knicks, que por su
primera ronda para mí eran desconcertantes, tirando a posiblemente perdedores, tal vez el único equipo que hubiera catalogado como perdedor después de tener el pick 19 y 21 y acabar con el pick 25 y con una elección cuestionable, y luego tuvieron una segunda ronda increíble. Con el pick 25 draftaron a Quentin Grimes, que como dije me parece un buen 3&D, un jugador interesante para los Knicks, pero que no hubiera sido a quien hubiera priorizado con esa elección sin tener más. Pero luego en la segunda ronda draftearon a Rokas Jokubaitis con el pick 34, que es posiblemente el mejor jugador de draft and stats de esta generación, un jugador que va a estar un par de años en el Barça y a la larga puede ser un base escolta muy interesante cuando se venga más maduro a la NBA. Luego con el pick 36 draftearon a Miles McBride, que como muchos sabréis es uno de los jugadores que más me gustaban de este draft. No lo consideraba un jugador de por encima del top 20, pero sí que lo consideraba un jugador en torno al top 20-25. Se cayó hasta la elección 36 y es un jugador de Tom Thibodeau. Un jugador un poco pequeño, mide 1,88 m, pero muy bueno en defensa, con brazos muy largos, que trabaja duro y que es capaz de tirar de 3 y de crear un poco. Creo que a la larga va a ser un base muy interesante en la rotación de los Knicks, alguien que va a hacer muy bien su trabajo y que le va a gustar a Tom Thibodeau. Habrá que ver si juega en su primera temporada, sabemos que Tibbs no juega a rookies, pero posiblemente McBride lo consiga. Y todo esto, teniendo en cuenta la ruta que han tomado los Knicks en el draft, me hace pensar que su dinero lo van a gastar en agencia libre en un base, porque no van a querer a Miles McBride con Derrick Rose como bases principales la próxima temporada, pero sea como sea, creo que McBride va a ser un robo. Y por último, súper al final del draft, en el pick 57 creo, draftearon a Jericho Sims, un jugador que para mí se merecía haber sido seleccionado antes, que es un center de 4 años de experiencia, que hace bien su trabajo, un rim roller, un buen defensor, un jugador muy fuerte, atlético, y alguien que creo que puede ser interesante para unos Knicks que posiblemente podrían perder a Nerlens Noel, no saben lo que tienen con Mitchell Robinson, y no tienen clara esa posición de center, y tal vez con Jericho Sims consigan un parche decente, un jugador que podría acabar siendo un titular decente o como mínimo un buen suplente en un pick como el 57. A mí me ha gustado muchísimo la segunda ronda de los New York Knicks. Pasamos a los Magic, que para mí no tienen mucho mérito, pero hay que felicitarlos. Cayó en sus manos Jalen Sachs con el quinto pick y me parece un robo. La elección de Franz Wagner de 8 me parece un poco cuestionable, así que ni siquiera me encanta tanto. Y luego tenían el pick 33 y se lo enviaron a los Clippers a cambio de una elección futura de segunda ronda, o sea que posiblemente cayeron en el draft con la elección 33. Así que en general no estoy muy contento con lo que hicieron los Magic, pero solo con conseguir a Jalen Sachs de 5 van a ser ganadores. Y vamos a hablar ahora de los Brooklyn Nets, porque creo que ha sido el equipo que más jugadores ha sumado a su plantilla, depende también de a los que sumen o no sumen al final para la próxima temporada, pero han drafteado 5 jugadores y casi todos me gustan o incluso todos me gustan, o sea que bien por los Nets, que es un equipo que quiere ganar ya, así que es un poco raro sumar a tantos rookies, pero el pick 27 fue Cam Thomas, mucho talento de anotación, habrá que ver si es capaz de aportar este año. El pick 29 fue Day'Ron Sharpe, un center que va a rebotear y defender y que tal vez sí que pueda aportar como center suplente esta próxima temporada. La elección 44 fue Kessler Edwards, que creo que va a ser un muy buen 3&D a la larga, un jugador capaz de tirar de 3, capaz de jugar de alero y de ala pivot y de defender a buen nivel, y con 3 años de experiencia ya, creo que Kessler Edwards sí que puede que juegue algunos minutos en los Nets la próxima temporada. La elección 49 fue Marcus Zegarowski, que es uno de los mejores triplistas de este draft. Luego, muy hacia el final del draft, draftearon a Raekwon Gray, que es un jugador cuyo mayor problema es que tiene problemas de peso, le cuesta mantenerse en forma, pero talento y capacidad de anotación, incluso capacidad de pase y creatividad tiene. Me recuerda un poco a Boris Diaw, no tanto en estilo de juego, sino en esa combinación de jugador que se pone demasiado gordo, pero que tiene mucho talento y eso es evidente. Creo que Raekwon Gray tiene un poco de eso en él. Y vamos a hablar ahora de los Rockets, porque solo tuvieron elecciones de primera ronda, pero tuvieron 4 y fueron bastante buenas. Talento sumaron de sobra. Después de ser un equipo que hasta hace menos de un año no estaba en reconstrucción, han conseguido, como decía, 4 primeras rondas y han drafteado a Jalen Green con el segundo pick, un talento de anotación increíble que seguramente acabe promediando por encima de 20 puntos por partido en su carrera, no me sorprendería en absoluto. Después, enviando 2 picks futuros, escalaron en el draft a por Alperen Sengun en el pick 16 y podría ser un robo del draft, un center que ha sido MVP de la Liga Turca con 18 años. Después, con el pick 23, draftearon a Usman Garuba, que va a ser center suplente por detrás de Sengun posiblemente, porque entre Sengun y Christian Wood no va a ser titular, pero es otro jugador con muchísimo potencial defensivo, puede ser uno de los mejores defensores de este draft y alguien que podría acabar siendo también un tirador decente, cada vez está evolucionando más su tiro. Y luego el pick 24 fue Josh Christopher, que es un poco raro para este equipo. Talento tiene de sobra, muchísimo talento de anotación, un muy buen atleta también y un jugador que creo que puede jugar de alero o de escolta a muy buen nivel. El problema es que es uno de estos chavales a los que no les falta confianza y que cree que es el mejor jugador en el campo siempre y va a jugar con Kevin Porter Jr. y con Jalen Green, y creo que ahí va a haber un problema porque también va a estar Christian Wood, va a estar John Wall. No sé hasta qué punto va a ser viable que Josh Christopher juegue en minutos y funcione en este equipo, pero el talento y la elección es positiva. Y por último, el último equipo al que quiero destacar son los Warriors, que no me gusta cómo draftearon para sí mismos, pero al final es innegable el talento que consiguieron adquirir. La elección número 7 fue Jonathan Kuminga y estamos hablando de un jugador que se esperaba que fuera el top 5 del draft hasta hace nada. Y la número 14 fue Moses Moody, que a mí es un jugador que me recuerda mucho a Mikal Bridges. Y si consigues un Mikal Bridges en el pick número 14 estás consiguiendo un muy buen roleplayer 3&D, con brazos largos, capacidad de defender en múltiples posiciones y capacidad de tirar de 3. Es un muy buen draft, no sé cómo van a conseguir utilizarlo los Warriors este próximo año, pero es un muy buen draft.
Y con esto hemos terminado ya de hablar de mis ganadores de este draft de 2021. No he querido etiquetar a nadie como perdedor, no por no querer hacerlo, sino porque es que no lo veo nada claro. Ha sido todo tan difícil de valorar que lo quiero dejar ahí. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.